Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marilú, soy enfermera de salud mental y hoy vamos a hablar sobre el abordaje de los síntomas conductuales y el manejo ambiental en los pacientes con episodios confusional agudo o delirium. Es importante y relevante este hecho porque nos encontramos en una realidad en la que las personas en general en nuestra sociedad, pues cada vez hay más personas mayores que son normalmente las que tienen una expresión de su situación vital más frágil. Esta situación de envejecimiento poblacional hace que se preste especial atención a todos aquellos síndromes que pudieran tener consecuencias relevantes para el cuidado, pero también para la toma de decisiones vitales y relevantes para las personas. En este sentido, nos encontramos que en condiciones de ingreso hospitalario de estas personas más frágiles, que como decíamos suele coincidir con que son también personas de edad más avanzada, pues suele ser frecuente que experimenten a lo largo de su ingreso condiciones de episodios confusional agudo o delirium, el cual se relaciona con una mayor morbimortalidad, es decir, el 11% de los pacientes con delirium o sea, el 11% de las personas que están en una circunstancia de mayor gravedad, como puede ser en situaciones cercanas a la muerte, suele presentar delirium, pero también suele morirse en el transcurso de los 5 años siguientes, con lo cual es una situación que transmite y debe transmitir gravedad. Además, se relaciona con un incremento importante de la institucionalización de las personas posteriormente al haber presentado este síndrome. Normalmente se asocia con situaciones de mayor frecuencia, es decir, un nivel de 8 veces más de persona que posteriormente va a presentar un deterioro cognitivo o una demencia diagnosticada. Con respecto a la hospitalización, el delirium, el episodio confusional, lo que va a hacer es que el alta se posponga, llegando incluso a posponerse por encima de los 10 días. Y la vivencia personal del delirium conlleva una situación de estrés postraumática. La vivencia de la persona tras la experiencia del cuadro confusional tiene mucha repercusión a nivel de fragilidad, no solamente física, sino también emocional. Es importante que las familias estén bien asesoradas de cómo intervenir para poder mejorar y reducir la sintomatología. Para ello, tienen también que estar bien asesorados para identificar tempranamente cualquier signo que ellos puedan trasladar a los equipos terapéuticos para también así intervenir precozmente. Entonces, hay una serie de síntomas que son cognitivos, es decir, la persona empieza a deteriorarse en sus funciones superiores, pero también está muy presente en un
alto porcentaje de los casos de delirium la alteración del sueño vigilia. Es decir, nos encontramos con personas que normalmente están durmiendo durante el día y una inversión del ritmo del sueño vigilia y despiertos por la noche. Y el abanico de síntomas se abre durante las horas de la noche, llegando por el día a tener cierta situación de letargia o incluso pasa que durante el día desaparece toda sintomatología, parece que se hubiera solucionado el cuadro y por la noche vuelven a aparecer. Es posible además que la persona no solamente tenga déficits cognitivos de fallos de memoria o dificultad a la hora de reconocer a familiares o poder hacer aportaciones sobre la propia biografía, sino que además aporte o tenga algún tipo de síntoma psicótico, ¿no? Que de repente la persona tenga alucinaciones, pues tanto visuales como auditivas o ideas delirantes. Además puede tener ciertos componentes psicomotrices, es decir, la persona puede estar inquieta, tener conductas que no puedan ser contenidas con la palabra, es decir, que no se les puede pedir que se estén quietos porque no pueden estar inquietos porque la inquietud es mayor. Y también a veces pues lo que tienen es una conducta desorganizada, es decir, hacen cosas que no llegan a hacer actos productivos o que se hagan por algo, ¿no? Estas conductas pueden ser desde a lo mejor algún tipo de ademán o gesto que tengan de manera repetitiva con la ropa o que intenten alisar o coger cosas que no hay o incluso que en algún momento dado puedan llevar a conductas un poco más agresivas o poco congruentes con la situación de cuidado que se les quiere aportar. Y pueden aparecer también síntomas afectivos. Estos síntomas afectivos pueden apreciarse con llanto frecuente, lo que nosotros conocemos como la habilidad emocional, o al contrario, ¿no? Situaciones como de cierta euforia. Lo más importante y con lo que tienen que estar muy familiarizados los familiares del paciente es que toda esta sintomatología es fluctuante. Es decir, puede aparecer de manera muy abrupta, condicionar muchísimo la conducta de la persona, ser extremadamente llamativo, pero a la vez puede desaparecer sin más. Y al cabo de horas presentarse de nuevo, ¿no? Entonces, es por eso que es importante que cuando se valore al paciente o la familia quiera dar una aportación sobre su estado, no se haga del momento puntual, hacer un corte longitudinal en cómo está ahora, sino cómo ha sido las últimas a lo mejor 48 horas, ¿vale? Ese espacio de tiempo sí nos puede dar una imagen más de cómo es el ciclo y si hay síntomas que fluctúan más o menos. Además, hay este tipo de clínica que he descrito ahora es una clínica que se identifica fácilmente porque es muy disruptiva y suele ser pues radicalmente opuesta a la forma en la que normalmente se expresa la persona. Pero hay otra manifestación del delirium que es mucho más sutil y que pasa más desapercibida y que incluso se puede confundir con un estado depresivo, ¿no?
y son los delirium llamados hipoactivos, ¿vale? En estos cuadros la persona está igualmente, tiene clínica cognitiva, es decir, la persona está igualmente desorientada en tiempo y espacio, pero es menos llamativo porque solamente se conoce si se le pregunta específicamente. Entonces, cuando no se le pregunta, la persona interactúa con todas las habilidades sociales que previamente tiene, entonces, como no se aborda de manera específica, pasa inadvertido. Suele tener tendencia a la somnolencia. A lo mejor no hay una clara inversión del sueño-vigilia, sino una situación como de somnolencia continua, aunque por la noche puede haber ciertas quejas de insomnio que igualmente se valoren como un insomnio aislado, no en el contexto del síndrome del delirium. No suele tener tantas repercusiones a nivel de síntomas psicóticos, tampoco la psicomotricidad está tan comprometida, pero sí puede tener este ánimo que decíamos antes, pues más depresivo. Todo esto hace que la apariencia sea la más similar a lo que se conoce o como alguien que está con un estado emocional cercano a la depresión. Y que, como es así, no se tomen las medidas necesarias para revertir el cuadro, ¿vale? Entonces, hay que acompañar a la familia para que explore, sobre todo, aquellos síntomas que están presentes tanto en el delirium hipoactivo como en el delirium clásico. ¿Qué conseguimos cuando la familia identifica estos síntomas tempranamente? Pues que le podemos pedir colaboración para intentar manejarlo de tal manera que la persona transite por el delirium de una forma más cuidadosa, porque el delirium desaparecerá cuando desaparezca el sustrato orgánico que lo está provocando. Pero si la familia es conocedora de esta situación y ayuda en lo posible para que la sintomatología pueda adaptarse mejor a unas situaciones de mejor manejo, pues conseguiremos que tenga menos repercusión. Y por eso hay que adiestrar a la familia para que identifique cualquiera de las dos manifestaciones de delirium que estamos explicando. Bueno, hay en YouTube pueden verse algunos, porque es que no se ve, pero hay algunos vídeos que pueden identificar cómo puede percibir la realidad alguien que esté pasando o transitando por una situación de delirium, ¿no? En este vídeo en concreto se ve a alguien que llega a urgencias en el que no tiene ningún referente, las luces están encendidas, no hay ventanas, no tiene nadie cerca en su campo visual que la pueda apoyar, ni ningún referente para la persona identificar si, por ejemplo, es de día o es de noche, ¿no? Tampoco le hablan directamente a la persona, no se dirigen. Ella escucha cosas, pero no se dirigen a ella. Todas estas circunstancias son
claramente precipitantes de delirium y serían circunstancias que hay que evitar de manera consciente, tanto si ya ha presentado la persona síntomas tempranos, como si todavía no, pero por cuestiones de expresión de fragilidad de la persona, bien porque sea una persona de edad o esté gravemente enferma, pudiéramos considerar que es candidata, por así decirlo, o tiene riesgo de presentar delirium. Además, en este vídeo se ve otra cosa que es un problema muy común, y es que se le retiran a las personas todos aquellos instrumentos que les sirven también para orientarse, como pueden ser audífonos, gafas. Normalmente lo que se le pide a la familia es que llévenselos, que son caros y se pueden perder. Y al quitárselos, lo que estamos haciendo es que la persona pues precipiten el delirium, porque todo aquello que va a dificultar mi orientación va a actuar como desencadenante, precipitante del delirium. Entonces, hemos identificado claramente uno, que es que no hay ninguna ventana, no hay ningún reloj, no hay nada en la que la persona se pueda apoyar para saber si es de día, si es de noche, no hay familiares cercanos, las personas que están alrededor no tienen ningún tipo de interacción relacional con ella, y además se le retiran todos aquellos instrumentos que la persona pueda necesitar en un momento dado para poder orientarse. Si en ese contexto además aparece la noche, se apaga la luz, pues se precipitan mucho más síntomas, y entonces pues a partir de ahí podrían aparecer alucinaciones visuales y la desconfianza y el miedo de la persona hacia el equipo terapéutico, que en ningún caso se explica que puedan intentar ayudarlo, sino cualquier intervención con ella la capta como una intervención hostil. Entonces tampoco vamos a poder contar con su colaboración. Como consecuencia, normalmente los equipos lo que suelen hacer es usar las sujeciones físicas, que también resultan precipitantes de delirium. Por todo esto, se ve claramente necesario que hay que favorecer que las familias estén el máximo tiempo con los pacientes, que estén lo suficientemente instruidas para que puedan acompañar a la comunidad terapéutica a identificar los signos tempranos de delirio, y que sepan intervenir y qué cosas son favorables para evitar el delirium y qué cosas las precipitan. ¿Cuáles son las pacientes candidatos a tener delirium? Pues está claro que situaciones que expresen pluripatologicidad, es decir, cuanto más enferma está la persona, más posibilidad. La edad es determinante porque es ese factor del que hablábamos antes también de fragilidad, y pues lo que decíamos al principio, es decir, las personas que tratamos pues tienen es una población cada vez más envejecida, con lo cual hay que intervenir tempranamente y poner medidas para paliar estas circunstancias. Vale, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder actuar? Pues tenemos que tener en cuenta que la familia juega ese papel importantísimo junto con los profesionales para poder intervenir y compartir tanto el cuidado como la identificación temprana de síntomas. Vale.
tenemos guías que nos hablan de buenas prácticas clínicas, como la guía, la BPCO, y habla específicamente de cuidados de la persona mayor en situaciones de delirium, demencia y depresión. Bueno, estos son, como decíamos antes, los factores de riesgo. Y lo que decíamos, el delirium no es algo que, no es una enfermedad en sí, sino un síndrome, ¿no? Es un síndrome que surge, un síndrome se llama síndrome a aquella situación, a aquella circunstancia de salud en la que se dan una serie de síntomas, pero no se sabe realmente qué es lo que lo origina. Lo único que vemos es la expresión sintomática, ¿vale? Y esta expresión sintomática se da en un contexto, como decíamos, de que la persona previamente, como sustrato, tiene una enfermedad grave. Y como decimos, el delirium no se cura, sino que, a no ser que se revierta la enfermedad que lo provoca. Por eso mismo, a nosotros nos gusta decir que el delirium no se cura, sino que se transita. Y hay cosas que ayudan a transitarlo y hay otras cosas que no ayudan. Dentro de las cosas que ayudan, pues ayuda mostrarse cercano con el paciente, pero a la vez respetuoso, ¿no? Y esto es importante de cara a los cuidadores, ¿no? Muchas veces la familia se tiene que apoyar en personas que contratan para apoyar en estas circunstancias concretas de un ingreso hospitalario. Pues hay que darle claves a esa persona para que sepa cómo atender y no propiciar a que la persona se confunda más, ¿no? Que lo llame por un nombre que al paciente le resulte familiar, que se muestre cercano, pero que no es un contexto adecuado para que se use, por ejemplo, el doble sentido o las bromas. Cualquier indicación tiene que ser corta y precisa. Hay que cuidar la relación, ¿no? En estos casos hay que favorecer que la persona, el paciente en este caso, identifica a la persona que lo cuida, sea un familiar o un profesional, como una ayuda. Y para eso esa relación con el paciente debe ser cuidada, ¿no? Y debe expresar que se conoce a ese paciente, eso, con cuestiones concretas. Hay que traerlo a la realidad a partir de cosas muy concretas, es decir, tratarlo por un nombre que la persona identifique, darle algunos apoyos de su propia biografía para que pueda situarse, como puede ser ayudarle a identificar o a nombrar los nombres de las personas de su familia o de su entorno que sean significativas o relevantes para ella. ¿Qué cosas no ayudan? Pues no ayuda que la persona no tenga familiar o cuidador cerca. No ayuda tampoco que no se respeten los biorritmos, es decir, que no se ayude al paciente a dormir de noche y estar despierto de día. No ayuda a tratar a todos los pacientes igual. Y esto es importante porque sí es cierto que todos tenemos los mismos derechos, pero no todos somos iguales. Entonces, hay que conocer de manera específica al paciente, no en todo, pero sí en las cosas importantes que tenemos que saber para abordar situaciones concretas, porque
a lo mejor, no sé, pongo un ejemplo, el paciente no tiene hijos, tampoco tiene nietos y de repente alguien le dice abuelito o abuelo, ¿no? Que por muy cariñoso que pueda resultar el término para la persona que lo usa, pues puede ser una falta de respeto para quien lo escucha. En ningún caso hay que dar por hecho que todas las personas mayores son iguales, todas no oyen y entonces chillo, todas, porque ahí lo que estaríamos haciendo es una cosificación de la persona, ¿no? Haciendo juicios de valor y poniendo etiquetas. Bueno, por último, decir que esto debe ser una intervención global, no solamente, y por eso es importante incluir a los familiares, porque no es solo algo que podamos llevar a cabo los profesionales para ayudar así a los pacientes con delirium, sino tiene que ser una intervención en la que cualquier persona que se acerque en ese momento al paciente, sea auxiliar, enfermero, celador, cualquier persona tiene que tener claro que tengo que identificar si está o no bien orientado, tengo que transmitir lo que me parece al equipo terapéutico, tengo que evitar los dobles sentidos, tengo que trabajar la orientación del paciente aclarándole en todo momento la intervención que voy a tener con él y tengo que respetar su tiempo, que normalmente no es el mismo que el nuestro, ni el de los profesionales ni el de los familiares. Hay que respetar también las costumbres y de la persona que estamos cuidando. Y por último, bueno, pues no es otra cosa que tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Bueno, pues sin más, hay mucha evidencia que dice que el delirium pues, y los episodios confusionales deben ser tratados precozmente. Hay evidencia más que suficiente para trasladar a la población general que los familiares deben estar implicados en la identificación y el cuidado ambiental de los pacientes con delirium y por eso es importante charlas como esta. Nada más. Muchas gracias.